buenas tardes y bienvenidos al programa Ley de Víctimas y Restitución de Tierras aquí en Telemedellín. Hoy vamos a tener un tema bastante interesante y es el análisis de 1000 sentencias de restitución de tierras. Como algunos ya conocen, la Fundación Forjando Futuros viene haciendo un análisis desde que se implementó la ley 1448 de 2011, que es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el mismo nombre que tiene este programa, y desde eso ellos vienen haciendo todo un análisis o un estudio muy juicioso de esas sentencias de restitución de tierras. A corte del 30 de abril ya van 1000 sentencias de restitución, por lo que hoy quisimos hacer este programa pues para que ustedes conozcan cuáles son esos avances, esas dificultades y esas recomendaciones que la Fundación ha encontrado en este estudio. Damos la bienvenida hoy a Nora Saldarriaga, quien es la directora administrativa de la Fundación Forjando Futuros, e igualmente a Beatriz Villegas, quien es abogada de la Unidad de Víctimas de la Alcaldía de Medellín. Aquí, por supuesto, pese a que vamos a hablar, como lo decíamos, del análisis de las 1000 sentencias, tenemos a Beatriz y a Nora para que respondan todas las inquietudes que ustedes tengan con respecto al conflicto armado. Si ustedes creen que son víctimas y no han hecho declaración, o si por el contrario ya la tienen y tienen alguna duda al respecto. Pues antes de comenzar con este tema que ya les decíamos tenemos hoy, vamos a recibir la llamada de Dubán. Él está aquí en la ciudad de Medellín y bienvenido al programa, Dubán. ¿Dubán? Muy buenas tardes, señorita. Muy buenas tardes, Dubán. Cuéntenos. Sí, es tan amable para que tengo una duda. O sea, yo ya tengo más de 12 años de desplazado. Yo necesito saber si ya me llegó la última ayuda de la última ayuda de la que me llega la última ayuda humanitaria. Necesito saber cuáles son los trámites a seguir para la indemnización mía, cuáles ya son los pasos a seguir. ¿O qué ley me acobija a mí, si es la 1290 o la 1448? Sí, Dubán, muchísimas gracias por llamar al programa. Recuerden, 441-2100. A través de esa línea se ha comunicado Dubán aquí en la ciudad de Medellín, y la 018-041-4099 para todas esas personas que nos ven a través de internet o en otros sitios del país. Ya tenemos respuesta, Beatriz, para Dubán. Bienvenida. Claro que sí. Muy buenas tardes, don Dubán. Efectivamente, pues le podemos responder que usted en este momento tiene un giro disponible para ser reclamado a través de DaviPlata, que es la entidad bancaria con la que la Unidad de Víctimas tiene convenio para entregas de ayudas humanitarias. Como consecuencia de recibir esta última ayuda humanitaria, como usted la llama, realmente no es la última, sino que la unidad ha cambiado el trámite y el proceso para la entrega de las ayudas humanitarias. Es necesario que usted se acerque a un centro de atención a víctimas, requiera entonces que le realicen un PARI o una cita con un enlace de reparación, de tal manera que valoren sus condiciones actuales. Como consecuencia, la unidad entonces determinará qué tipo de ayudas humanitarias seguirá entregándole de acuerdo a las condiciones que tiene hoy usted y su núcleo familiar. Beatriz, muchísimas gracias, y continuamos entonces con Nora para que comencemos este tema de hoy. 1000 sentencias de restitución de tierras, un análisis que fue ya lanzado, por decirlo de alguna manera, ante los medios de comunicación el pasado 9 de junio. Nora, ustedes en estos 4 años de implementación de la ley, ¿cuál ha sido o qué han encontrado mejor? ¿Cuál es ese balance que se hace en estos 4 años? Al capítulo de tierras, por supuesto. Sí, Ana, mira, el pasado fin de semana se publicó en la revista Semana este artículo. Es el informe que nosotros hacemos frente al análisis que hacemos de 1000 sentencias de restitución de tierras. Esas 1000 sentencias son las que los jueces ya han dictado fallo, ¿cierto? En esas 1000 sentencias nosotros hemos descubierto, por así decirlo, una cantidad de cosas que nos demuestran en dónde está siendo muy positiva la ley y en donde, por el contrario, la ley tiene que hacer ciertas modificaciones. Por ejemplo, nosotros decimos que la ley está haciendo gota a gota. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que hoy en la unidad de restitución de tierras hay alrededor de 73.000 solicitudes, las solicitudes que realmente han sido tramitadas en la etapa judicial son muy pocas. ¿Qué nos demuestra esto además? Que el 2% de esas 73.000 solicitudes han sido resueltas. Entonces, por eso nosotros decimos que la restitución viene siendo gota a gota y que si no se hacen unos cambios estructurales para la implementación de la ley, pues la ley no va a producir los efectos que las víctimas esperaban durante este proceso, porque esta es una ley transicional que va hasta un tiempo específico, y si llegado ese tiempo no hay respuesta a las víctimas, pues las víctimas van a quedar como nos pasó ya en la ley 975, donde las víctimas reparadas son muy escasas.
La ley 975 es la ley de justicia y paz. Hay que aclarar también, Nora, que sería hasta el año 2021 que la gente, al igual que en el capítulo de víctimas, recuerden, la ley 1448 de 2011 tiene dos capítulos, el de víctimas y el de tierras. Hoy estamos hablando del de tierras, del análisis que ha hecho Forjando Futuros con respecto a estas sentencias. Vamos a recibir por el momento la llamada de Liliana, que está aquí en la ciudad de Medellín. Bienvenida, y le recordamos además que aquí tenemos a una persona de la Unidad Nacional de Víctimas en el máster que en tiempo real resuelve estos casos. Muy buenas tardes, Liliana. Buenas tardes. Cuéntenos su caso. Sí, mira, para averiguar cómo va el proceso de un derecho de petición que hice en agosto del 2014, que no me han dado hasta el momento, que no me han dado respuesta. Y para saber con qué ley fui acogida en mi declaración y en qué va, pues, cómo es el proceso para la indemnización antes o después de los 10 años siendo yo desplazada desde el 2006 y cómo hago para lo de las viviendas para los desplazados. Muy bien, Liliana, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. 441-2100 aquí en la ciudad de Medellín. Y Beatriz, ella hace 3 preguntas. Empecemos entonces con la primera respuesta. Listo. Muy buenas tardes, doña Liliana. Efectivamente tiene usted una declaración por desplazamiento forzado y por desaparición forzada. Con respecto a la desaparición forzada, se encuentra no incluida. Las dos declaraciones corresponden a la ley 1448, es decir, que su declaración la realizó después del mes de junio del año 2011. La no inclusión en este momento tiene una resolución pendiente por ser notificada para que continúe entonces usted con los recursos a los cuales tiene derecho. Es necesario que se acerque a un centro de atención a víctimas, pida un ficho de notificaciones y allí el funcionario le entregará el acto administrativo mediante el cual usted solicita o a través del cual usted solicitará que le realicen un recurso de reposición. Ese recurso de reposición se hace en una de las agencias del Ministerio Público, Defensoría, Procuraduría o Personería. Normalmente pues ustedes conocen la UPJ como el lugar más cercano para acceder. Eso con respecto a la desaparición forzada. Con respecto al desplazamiento, usted está incluida y ha venido recibiendo las ayudas humanitarias de manera regular. En el momento, el próximo mes, se le cumplirán los 3 meses después de haber recibido la última ayuda humanitaria. Por lo tanto, la invitamos a que se acerque a un centro de atención a víctimas para que inicie el nuevo trámite. ¿Cuál es el nuevo trámite? Pues que le realicen el PARI de tal manera que la unidad evalúe sus condiciones actuales y determine cuáles son las ayudas humanitarias a las que tendrá derecho a partir del momento. De todas maneras, si usted cumple con los criterios para acceder a la indemnización, será esa valoración la que determinará si va a recibir la indemnización o continuará recibiendo las ayudas humanitarias por alojamiento y por alimentación. Muchísimas gracias, Beatriz, y vamos a continuar con otra llamada que es la de Andrés, que está en Risaralda. Bienvenido aquí a Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y pues un abrazo también a toda la gente que nos está viendo en otras partes fuera de Medellín. Andrés. Sí, muy buenas tardes, mi nombre es Andrés. La pregunta mía es que a mi mamá la indemnizaron el 11 de junio, ¿cierto? Y yo cumplí la mayoría ya el 18 de junio de ese mismo año, ¿cierto? Entonces cuando a mí me entregaron la cédula, yo mandé papelito y ya me dijeron que yo ya aparecía como mayor de edad, ¿cierto? Pero me dijeron que mi plata no estaba en ningún fiduciario, que está en un partido diferente, ¿cierto? Entonces yo quiero saber qué puedo hacer ahí, ¿cierto? Porque no me dijo que ni están en un pari, que están en un pari diferente, ¿cierto? Entonces yo quiero saber qué, más o menos en cuánto tiempo o con qué me puedo dirigir para saber exactamente qué puedo hacer. Esa era mi inquietud. Muchísimas gracias a Andrés por comunicarse con nosotros en la línea 018-041-4099 por fuera de la ciudad de Medellín, 441-2100 aquí en el área metropolitana. Ya tenemos respuesta también para Andrés. Beatriz. Sí, Andrés, mira, vives en Risaralda, entonces es necesario que encuentres un lugar o una ciudad que tenga centro de atención a víctimas. Puede hacerlo también a través de la personería municipal. El personero o los funcionarios del centro de atención a víctimas verificará la ley a través del cual se le indemnizó a su familia y a su madre particularmente por el hecho violento. Ahí entonces identificaremos dónde está su dinero, si el dinero está realmente en una fiducia o si se devolvió por cualquier circunstancia al Tesoro Nacional.
Eso permitirá que el funcionario de la unidad de víctimas realice una novedad de solicitud de reintegro para que usted pueda acceder al porcentaje de la reparación que le corresponde por el hecho victimizante del cual ha sido víctima indirecta. Análisis de 1000 sentencias de restitución de tierras es el tema que tenemos hoy aquí en Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Y Nora, ¿cuántos reclamantes de tierras han sido considerados víctimas en esas 1000 sentencias? Bueno, el 98% de las personas que han hecho su solicitud y que han pasado a la etapa judicial, obviamente, han sido declaradas víctimas. Hoy decíamos en otro programa que pues lo que han encontrado tanto los jueces como magistrados de tierras es que las personas que han llevado sus casos ante la unidad de restitución de tierras efectivamente han sido víctimas. Y que ese tema que hoy viene, Ana, mostrándose ante los medios de comunicación por algunos funcionarios y por algunas instituciones o incluso por los opositores de la ley, de que hay falsas víctimas y que el número de falsas víctimas es muy grande, pues lo que nos demuestran las sentencias y lo que nos muestra este estudio que hace la Fundación es que realmente no es cierto. O sea, si los jueces están diciendo que el 98% de estas personas demostró ser víctima y que por el contrario hay un grupo pequeño de personas que no lo demostraron, y lo demostraron ¿por qué? Porque no tenían la documentación o porque no pudieron allegar las pruebas efectivas ante los jueces, pues nos demuestra que lo que se viene hoy especulando no es real. Y por el contrario nos hemos encontrado que los opositores, o sea, aquellas personas que lo hicieron de mala fe, aquellas personas que no compraron de buena fe o que despojaron a estos campesinos, pues también tienen la concentración de la tierra porque son pocos, pero tienen una cantidad de predios a su nombre. ¿Y qué consecuencias, Nora, traía entonces esta tesis de falsas víctimas que ha estado, como bien lo dice usted, rodeando por ahí los medios de comunicación, que algunos funcionarios públicos han estado dando? Sí, lo que nosotros les estamos solicitando al gobierno y a las instituciones competentes es que se estudie y se investiguen estos opositores de mala fe, estas personas que hoy fungen como propietarios de estos predios y que no han podido demostrar, porque son ellos quienes tienen que demostrar que verdaderamente compraron en estos territorios y que lo hicieron sin dañar a los campesinos, que no lo hicieron de mala fe, que no lo hicieron amedrantándolos ni obligándolos, sino que efectivamente lo hicieron porque en esos territorios podía hacerse esas compras de manera lícita. Y en ese orden de ideas, entonces, Nora, ¿cuántas personas opositoras, es decir, ellos que van y dicen, no, la tierra es mía, yo la obtuve legalmente, han estado entonces detrás de estas oposiciones, valga la redundancia? Nosotros en el estudio encontramos que el 89% de estas personas fueron consideradas por los jueces y magistrados de tierras opositores y opositores de mala fe, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque realmente no pudieron demostrar su buena fe exenta de culpa. O sea, que el juez o el magistrado demostró que ellos compraron valiéndose de la violencia, valiéndose de las circunstancias que había en ese territorio, a los campesinos, y que los campesinos fueron obligados a hacer estas ventas o a desplazarse de sus territorios. Maritza está con nosotros, bienvenida al programa Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. ¿Y cuál es la inquietud que tiene? Maritza. Era que yo llamo para averiguar ¿Sí? es desaparición forzada. A mí me llegó una carta de Belencito hace 16 meses que me lo van a reconocer, pero al son de hoy no me han llamado, no me han dicho nada, no tengo ninguna respuesta. A ver, ¿yo qué puedo hacer? Aquí le damos respuesta entonces, Maritza. Ya tenemos Beatriz por parte de la unidad de víctimas. Claro que sí, doña Marixa. Recuerde que nosotros pues tenemos contacto con funcionarios de la unidad de víctimas que nos cuenta el estado en que se encuentran sus solicitudes en el sistema de información de la Unidad Nacional de Víctimas, y nos dicen que usted tiene una solicitud desplazamiento forzado, la cual se encuentra no incluida, y no encontramos una declaración que usted hace por desaparición forzada. Por lo tanto, es necesario, primero, que se acerque para ser notificada de la resolución de no inclusión por desplazamiento forzado y se verifique bajo qué criterios o cómo quedó registrada, si quedó registrada su solicitud de reparación por desaparición forzada. Debemos tener en cuenta que los términos de la ley
para declarar hechos anteriores al 11 de junio del año 2011 se venció el pasado 10 de junio del año 2015. Por lo tanto, si es un hecho anterior al año 2011, ya no tendríamos oportunidad de hacer la declaración, a no ser que se demuestre una fuerza mayor por la cual no se pudo hacer esa declaración, y se hace la solicitud a la unidad para que sea valorada. Gracias a Beatriz, y vamos a continuar con falsas víctimas no, que es básicamente esta la premisa que lanzan las 1000 sentencias de restitución de tierras, un análisis que acaba de publicar la Fundación Forjando Futuros, y aquí tenemos a Nora Saldarriaga, la directora administrativa, pues para que nos cuente cuál es el resultado de ese estudio. Y continuando con el mismo, Nora, se ha hablado mucho del despojo como una de las principales problemáticas en medio del conflicto armado. ¿Qué han encontrado ustedes con base en los diferentes actores? ¿Cuál ha sido el principal de ellos? Bueno, en las sentencias, porque quiero reiterar que estos datos o estas estadísticas que nosotros presentamos en el informe son con base en las sentencias, o sea, no es información que la fundación se inventó o que la fundación le dio por determinar que era así, no, sino que lo hacemos con base en la lectura minuciosa de las sentencias que han emitido los jueces y magistrados de tierras. Ellos que dicen que el 81% de los despojos o de los desplazamientos forzados que se produjeron en el país o en todo el territorio nacional fueron a causa de los paramilitares, y que seguido a esto pues fueron las guerrillas, pues la guerrilla de las FARC y el ELN, y después la combinación entre guerrilla, ejército, porque el ejército pues al tener enfrentamientos con estos grupos pues también hizo que se produjeran desplazamientos o desplazamientos forzados en estos territorios. Entonces, pero el principal actor que ha despojado y que ha hecho el mayor daño en cuanto al tema de tierras en el país, de acuerdo a las sentencias, fueron los paramilitares. Y en este estudio, Nora, que las personas que estén interesadas en conocerlo totalmente, está publicado en www.forjandofuturos.org, también se dice que el 90 o más del 90% de esos actores armados que despojaron en el Urabá, pues son también paramilitares. Vamos a recibir la llamada de Carmen aquí en la ciudad de Medellín. Bienvenida al programa. ¿Y cuál es la inquietud que usted tiene el día de hoy? Doctora Beatriz, la inquietud que yo tengo es, yo declaré en el 2007 y hasta ahorita no me han dado ninguna respuesta. Entonces, a ver usted qué me dice que tengo que hacer. Claro que sí, Carmen. Beatriz. Sí, doña Carmen, muy buenas tardes, ¿cómo le ha ido? Le cuento que efectivamente hemos revisado el sistema de información y tiene usted una declaración por desplazamiento forzado a través de la ley 1448, es decir, que su declaración usted la hizo después del año 2011 y tiene una solicitud de reconocimiento por un homicidio que lo hizo en vigencia del decreto 1290, es decir, entre el año 2008 y 2010. Ambos se encuentran no incluidos. Es necesario entonces que se acerque a un centro de atención a víctimas para que desde allí le notifiquemos los actos administrativos a través del cual la unidad fundamenta la no inclusión y posteriormente usted pueda realizar los recursos de reposición, tanto para el desplazamiento como para el delito de homicidio, los cuales se encuentran no reconocidos en este momento por la Unidad Nacional de Víctimas. Recordemos, Beatriz, algunos de esos puntos de atención, aprovechando la respuesta para doña Claro, tenemos en Medellín 3 puntos principales. Belencito, que queda entre el América y San Javier, Palermo, que queda al lado de la estación Tricentenario por la carretera Vía Zamora, y el centro de atención de Cauces, que queda en el barrio Buenos Aires. También tenemos un punto de atención que es en la Unidad Permanente de Derechos Humanos, donde allí podrá recibir información desde la Personería Municipal o de funcionarios de la Unidad Municipal de Víctimas. En pantalla igual están apareciendo los centros municipales de atención a las víctimas del conflicto armado para que la gente tome atenta nota si necesita ir a alguno de ellos. Continuamos entonces con este tema del análisis de 1000 sentencias de restitución de tierras que ha hecho la Fundación Forjando Futuros, Nora, y hay varios capítulos, se ha dividido en 4 capítulos que ya usted nos los va a contar, y digamos que cuál es esa cifra más fuerte que ustedes han encontrado o digamos la problemática más grande que han encontrado durante estos 4 años de implementación de la ley. Bueno, Ana, sí, nosotros analizamos qué se ha invertido,
que ha invertido el gobierno nacional para que tanto la ley en su totalidad, recordemos que hay la parte pues, de las víctimas, de los otros hechos como es el homicidio, el desplazamiento forzado, y qué ha pasado con el tema de restitución de tierras. Hicimos un análisis de cuánto ha puesto en el presupuesto el gobierno nacional para hacer la restitución de tierras y nos encontramos que ha colocado 836 mil millones de pesos, eso equivale casi a 1 billón de pesos, sí, para que se pudiera hacer la restitución. ¿Qué significaba esto? Que el INCODER, que la Unidad de Restitución de Tierras, que el IGAP, que el Ministerio de Agricultura, o sea, las entidades competentes tuvieran los recursos necesarios para poder implementar la ley. Nosotros en este estudio pues cogimos a estas instituciones, analizamos sus presupuestos y nos dimos cuenta que efectivamente el gobierno ha colocado durante estos 4 años los recursos necesarios para que se implemente la ley, pero que contradictoriamente no se han invertido en su totalidad. ¿Qué significa esto? No estamos diciendo que haya corrupción, no estamos diciendo que esta plata se haya perdido, sino que no se ha alcanzado a hacer la inversión año a año y lo que pasa es que estos recursos se devuelven al Tesoro Público porque no son invertidos y al devolverse al Tesoro Público pues se pierde la oportunidad de que un mayor número de víctimas reclamantes de tierras pues puedan ser atendidos. También en este estudio que nos dimos cuenta que el valor de los predios restituidos hasta el momento pues tiene un valor de 236 mil millones de pesos, lo que nos demuestra que la inversión hecha por el gobierno frente a lo que se ha hecho efectivamente es muy bajo, ¿cierto? Sí, lo que se ha restituido. Entonces ahí es donde nosotros queremos hacer un llamado de atención al gobierno y a las instituciones, especialmente a la Unidad de Restitución de Tierras, que hay que hacer un viraje a la ley, que hay que hacerle unos cambios a la ley para que se optimicen no solamente los recursos, sino que efectivamente se pueda hacer la restitución de los predios a las personas que hoy lo están reclamando. Dice Forjando Futuros que esta inversión cuesta 3 veces más que lo que se ha restituido en estos 4 años de implementada la ley. Magdalena, bienvenida al programa, ¿y cuál es la pregunta que tiene? Muy buenas tardes, para felicitarlos por el programa y para pedirles una información. Cuéntenos. Cómo estoy incluida y para comentarles que a mí hace un mes me llegó un papel de Justicia y Paz, donde me escriben, me dicen que debo llamar viene mucho escrito, no sé cómo explicarles, donde dicen que el encargado del proceso mío de registro único de víctimas, RUV, ¿sí? Me da un número de teléfono, pero no nos podemos comunicar con él, no contesta. Me da un correo, pero yo quiero que nos hablen un poquito y nos digan con este papel que nos está llegando, qué podemos hacer y cómo va mi proceso. Claro que sí, doña Magdalena, que le vamos a dar respuesta y de todas maneras la unidad de víctimas se va a quedar con los datos suyos para saber exactamente qué pasa con el caso. Beatriz. Bueno, le cuento a doña Magdalena, muy buenas tardes. La Defensoría del Pueblo es la encargada de representar las personas víctimas del conflicto armado ante las Fiscalías de Justicia y Paz por la ley 975. Entonces, la Defensoría del Pueblo en ocasiones cambia de funcionarios y por lo tanto cambia de abogados que los represente. En esos momentos, la Defensoría les comunica y les recuerda cuál es la documentación que deben tener para hacer una representación efectiva. Por lo tanto, la documentación o el oficio que les ha llegado donde relaciona una cantidad de elementos que ustedes deben acreditar para la representación, normalmente ustedes ya los han entregado, es simplemente como por recordarles. Además, también llamándoles la atención que hasta el 10 de junio de este año tenían oportunidad para hacer las declaraciones ante la unidad de víctimas si no las habían hecho y poder acreditar entonces con esa declaración la solicitud también ante la unidad de Fiscalías de Justicia y Paz. Por lo tanto, no se inquiete por ese comunicado que le llegó. Sin embargo, si su
persiste en sus preguntas, podrá acercarse a la Defensoría del Pueblo, que queda en Junín antes de llegar a Ayacucho. Sí. No sé si podríamos ponerles al aire la dirección de la Defensoría del Pueblo. Es en todo Junín antes de llegar a Ayacucho, al lado del Banco de Bogotá, en el tercer piso. Allá podrá entonces hablar con los abogados de la Defensoría del Pueblo o directamente en la Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia y Paz, que queda en el piso quinto del edificio de los juzgados en La Alpujarra. Sin embargo, me cuentan adicionalmente que usted tiene también una solicitud por homicidio ante la unidad de víctimas. Podrá acercarse entonces a un centro de atención a víctimas para que ampliemos su información con respecto a esa solicitud. Internamente, Beatriz, también se le dará la dirección de la Defensoría del Pueblo a doña Magdalena, porque ahora vamos con una llamada de Jorge, que está en Manizales. Hoy hemos tenido 2 llamadas por fuera de Medellín, cosa que nos alegra mucho, porque para eso está este programa, para aclarar todas las dudas con respecto al conflicto armado. Muy buenas tardes, Jorge. Jorge. ¿Aló? Don Jorge, lo escuchamos. Bienvenido. Sí, es para hacerle una pregunta a la doctora. Sí. Mire que nosotros hicimos una declaración de desplazamiento forzado desde el año 2002. Me han hecho 2 pares, de los cuales hace más o menos, póngale usted unos 3 meses o 4, después de tantos años nos dieron una plata de 350.000 pesos. Voy y me dicen que tengo que ir a hacer otro pare, que porque los otros estaban anulados y todo. Resulta que en el pare nuevo que hicieron, toda la familia mía aparecía con la fecha de cumpleaños el mismo día de la declaración, y que no, entonces hay que volver a hacer otro. Entonces yo quiero saber que nosotros qué, si figuramos, no figuramos o qué. Muy bien, don Jorge, muchísimas gracias. Todos con la misma fecha, dice don Jorge, así que error sí había. Sí, realmente, don Jorge, ¿cierto? Don Jorge, usted aparece como incluido por desplazamiento forzado. Realmente, cuando la unidad en ocasiones realiza cambios de sistema a sistema, es decir, ellos han actualizado en varias oportunidades el sistema de información. Esas actualizaciones en ocasiones generan error, por ejemplo, que la fecha del desplazamiento es de 1900 o que la fecha de cumpleaños es de 1900, y por lo tanto hay que subsanar primero ese error para poder continuar con los trámites. Adicional a eso, la unidad ha establecido un nuevo procedimiento para la atención a poblaciones desplazadas y para evaluar sus condiciones actuales, si son con extrema vulnerabilidad o no. Eso implica que es necesario que usted realice el nuevo PARI con fundamento en el nuevo procedimiento de los nuevos protocolos. Si ustedes ya le hicieron la novedad para actualización de las fechas de nacimiento de todo el núcleo familiar, pues entonces esperar un término prudencial, o si no, solicitar la asesoría de uno de los abogados de los centros de atención, que supongo que en Cali pues habrá alguien disponible. En Manizales. En Manizales, perdón. Beatriz Villegas, abogada de la Unidad de Víctimas de la Alcaldía de Medellín, muchísimas gracias por aclarar a todas estas personas, darle las respuestas a todas estas personas de sus casos. Y a Nora Saldarriaga, quien es la directora administrativa de la Fundación Forjando Futuros, también le agradecemos por estar aquí, y pues se nos quedó también un poco corto el tiempo para contar todo este análisis, pero recuerden, www.forjandofuturos.org está el análisis de 1000 sentencias de restitución de tierras. A ustedes los esperamos el próximo martes, porque el lunes es nuevamente festivo. Un buen día.